Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. La pregunta más importante para todo cristiano: ¿qué es el Evangelio? Antes de que hagamos este estudio, ponle en pausa ahorita a este estudio, a este video, y escribe lo que tú piensas, lo que tú crees que es el Evangelio. Y vamos a escudriñar qué es el Evangelio. Esa es la pregunta. Te animo a que mires todo el estudio, porque hay mucha gente que cree saber qué es el Evangelio y no lo sabe. Millones de personas. Lo más probable es de que si tú crees saberlo, sé humilde y de todos modos mira este estudio. ¿Ok? Es la pregunta Es la pregunta más importante que uno se debe de hacer. Es en relación a la salvación. Entonces, vamos a estudiar, vamos a escudriñar la palabra. Marcos 16:15. Jesús, una vez resucitado, les dice a sus discípulos, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a mirar qué es lo que dice Jesús en relación a su iglesia. Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el ungido, que es lo mismo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo o el ungido. Entonces yo ya hice un video en relación a cuál es la iglesia. La iglesia no está fundada en Pedro, como creen los católicos. La iglesia está fundada sobre lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Fíjense cómo cierra Jesús aquí. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hijo de Dios, el ungido, el Cristo. Si es hijo de Dios, es Dios.
Ok, vamos a Lucas 1:32. Cuando el ángel Gabriel viene y en la anunciación le dice a María, le trae buenas nuevas, le trae le trae buenas noticias. Y ya le dice, mira, tú vas a hacer por obra del Espíritu Santo, van a ser un hijo. Y ese hijo, lean usted el contexto, está en el primer capítulo de Lucas, yo nada más les voy a dar el versículo 32, hablando de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Dios, el Señor Dios, le dará el trono de David, su padre. Hechos 8:37, perdón, 8:35 al 37. Fíjense. Vean el contexto. Viene Felipe mirando, leyendo a Isaías, de hecho es Isaías 53. Viene leyendo, entonces el Espíritu Santo trae a Felipe para que le enseñe a esta persona. Entonces le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Dice, no, pues si nadie me lo dice, ¿cómo voy a saber? Entonces Felipe, comenzando del 35 al 37 en Hechos 8, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, fíjate lo que contestó el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe le dijo lo que padeció Jesús, que él murió por sus pecados y que resucitó. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que Jesús, era el Hijo de Dios. Primera de Corintios 1:17. Ustedes miren el contexto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabidurías de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el Evangelio se tiene que predicar la cruz de Cristo. Ok, ahora vamos a Hechos 4 del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Corintios, en el capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pausa. Está escribiendo Pablo a la iglesia de Corintios, y entonces la iglesia está dividida. Está dividida. Unos dicen, no, yo soy, de hecho lo voy a leer ahorita. Entonces, vamos a mirar cómo, acuérdense, vamos a seguir escudriñando qué es el Evangelio, obviamente con puras palabras, con pura lectura en la misma palabra de Dios. Entonces si se fijan,
¿Qué es lo que Satanás siempre está tratando de hacer? Que no se predique el evangelio. Es obvio, ¿no? Es obvio. ¿Qué quiere Satanás? Que no se predique el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Ok, seguimos. 1 Corintios versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia es recibida a través de Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fueron enriquecidas en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ya miramos que Jesús dijo que Él iba a levantar su iglesia sobre la piedra de que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ya les digo, suficientes lecturas para confirmar eso. Ya Pablo menciona que Él llevó el Evangelio y menciona la cruz, Jesús muriendo en la cruz. Seguimos en el versículo 10. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pausa. Vamos a ampliar un poquito más eso. Yo soy católico. No, yo soy evangélico. Yo soy luterano. Yo soy calvino. Yo soy pentecostés. Entonces, cuando nosotros empezamos a querernos adueñar de que nosotros somos la iglesia verdadera, ahí hay orgullo. Donde hay orgullo, no está Dios. Ahora, las personas que llama el Señor para llevar el Evangelio, siempre va a haber personas que van a estar contendiendo el Evangelio con las personas. Pablo anduvo siempre defendiendo el Evangelio, siempre. Entonces, tú pudieras decir, no, pues Pablo se la pasaba alegando siempre. No, él defendía el Evangelio. ¿Contra quién? Contra los que venían, obviamente, inspirados por demonios, por Satanás, para negar el Evangelio. Entonces ya miramos, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo o el ungido. Jesús murió en la cruz. Murió en la cruz. Seguimos. Doy gracias a Dios de que ninguno de ustedes se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pausa. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, nomás por creer que Jesús murió en la cruz por nosotros. Nomás por eso. ¿A poco nomás por eso ya somos salvos? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo o el alegador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos o los gentiles buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:17. Si ya miramos, aquí también menciona la cruz, y cómo el Señor escoge a lo vil de este mundo, a los pecadores. Dios no llama a justos, Dios llama a los pecadores. Hay gente que se cree, se cree porque eso es lo que dice la palabra, que se creen santos porque hacen obras. Yo le llevo de comer a los pobres, yo hago esto, yo hago eso. Nosotros no somos salvos por eso. Dios escoge a lo vil de este mundo. Dios no escoge a personas sabias, no, Dios escoge lo necio de este mundo. Primera de Corintios 15 del 1 al 17. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Hay que perseverar en el evangelio, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pausa. En el evangelio es Jesús, el Hijo de Dios, el ungido o el Cristo, al que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó. Es parte del evangelio. Dame unos minutos, hermano, ahorita voy. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí,
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Parte del Evangelio, ese es el Evangelio. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en vuestros pecados. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. No saben, fíjense, este versículo usa mucha gente para predicar el Evangelio. Este no es el Evangelio. Este es una lectura, esta es una escritura que escribió Pablo a la iglesia de Corintio. Dice, no sabéis, 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán en el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Déjame compartir. Este es uno de los capítulos más hermosos del Antiguo Testamento. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías, como 750 años antes de Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, hablando de Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo
justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fíjense que cuando nosotros debemos de predicar el evangelio. El evangelio. Lean Romanos 1 y el capítulo 2. Romanos 1 y 2. Y fíjense lo que dice Pablo en Gálatas del 1 al 10. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado, Gálatas, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, fíjate bien, que sea anatema, que sea maldito. Pausa. ¿Andas predicando el evangelio o andas predicando condenación? Fíjate bien, ¿estás predicando, vives el evangelio? ¿Estás predicando el evangelio o estás predicando condenación? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea maldito. Pues busco ahora, fíjense bien, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo acabo de hacer un estudio, un video en relación. ¿Somos todos hijos de Dios? Es necesario estudiar las doctrinas. No condenar a la gente, no. Dios le va a tomar en cuenta a cada persona, pero sí podemos estudiar las doctrinas. Lo que anda predicando ahorita el Papa Francisco en relación a la paz, el querer traer todas las religiones en una, eso no es evangelio. Ese es un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque no está predicando él a Jesús. A Jesús en la cruz y a un Jesús resucitado. Él está predicando otro evangelio diferente. Y millones de personas, en lugar de seguir o escuchar la voz del Espíritu Santo, siguen mandamientos de hombres. Es necesario que yo lo diga. ¿Por qué? Porque está por cerrarse, está por venir, por venir las tinieblas. Ahorita podemos predicar. Día a día se van a ir cerrando las puertas. Se va a predicar el evangelio, se va a predicar el evangelio. Pero ahorita lo podemos hacer abiertamente. Vienen días en que va a ser en una forma a escondidas porque no lo van a prohibir, así como es prohibido en varias naciones del Oriente y en Asia. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A Pablo? ¿A Jesús? ¿O le vas a creer a un hombre que no es puesto por Dios? Fíjate bien. Lucas 4:18.
Viene Jesús y llega a un lugar donde se estudia, donde escuchas, donde enseñan las escrituras. Agarra el libro de Isaías. Jesús, en Lucas capítulo 4, en el versículo 18 dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos de Satanás y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos por Satanás. Entonces, fíjense, Jesús viene a traer las buenas nuevas. ¿Qué andas llevando tú cuando vas a predicar? ¿Llevas las buenas nuevas o llevas las malas? Malditos, se van a ir al infierno por pecadores. Eso no es evangelio. Dice Pablo: maldito el que anuncie otro evangelio. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Fíjense lo que dice Jesús otra vez: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que sufren, a pregonar libertad a los cautivos, a los que son presa del pecado, y vista a los ciegos porque no ven, a poner en libertad a los oprimidos de Satanás. Romanos 10, 8, 16. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego o gentil, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian maldiciones, no. De los que anuncian la paz en Jesús, en Cristo Jesús crucificado, que llevó nuestras iniquidades en la cruz y que resucitó. Y así como Él resucitó, nosotros ya no morimos. Nosotros vivimos con Él. Fíjense bien otra vez. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es el capítulo que yo leí ahorita de Isaías 53. ¿Quién creyó a nuestro anuncio? Entonces, fíjense bien, el Evangelio es Jesús, el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo. Él lleva nuestros pecados en la cruz. Él fue humilde hasta la muerte. Él llevó nuestros pecados en la cruz, murió y resucitó al tercer día, y Él vive. Jesús vive. Ese es el evangelio. A todo aquel, el que anda predicando la ley, es maldito. Lo dice Pablo. Lean Romanos 1, 2 y 3. Lean. El que predica el evangelio, dice el Señor, cuán hermosos son los
los pies de los que anuncian, de los que traen buenas nuevas. Jesús es el pan de vida. Jesús es el maná bajado del cielo. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Él viene y nos da el regalo de la vida. Es gratis, no te lo tienes que ganar, es gratis. El cielo no se gana, el cielo se recibe, recíbelo, es gratis. Y en la medida que tú lo creas, el Espíritu Santo te sella. Eres sellado con el Espíritu Santo y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que son guiados por el Espíritu. Tú recibes el Espíritu Santo por el escuchar por fe, no porque te portes bien o porque seas bueno, porque seas por escuchar por fe, por escuchar el Evangelio y creer. Por eso recibes el Espíritu Santo. Estudia el capítulo 10 de Hechos 10 y fíjate también en el capítulo 2. Sobre todo el capítulo 10, ahí explica bien cómo, Gálatas 3, también ahí dice, Gálatas insensatos, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por cumplir los 10 mandamientos o por el oír por fe? Tan necios son. ¿Por qué son necios? Nosotros recibimos el Espíritu, es un regalo de Dios por fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús es un regalo de Dios para el mundo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para el que cree, para la iglesia. Los dos son dones y los dos son gracia, y la gracia es gratis, no se gana, se acepta, ¿ok? Estúdienlo, reflexiónenlo y compártanlo. Dios los bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes.